Mi esposo me ofreció un café con la sonrisa más cálida que le había visto en meses. Acepté agradecida, sin sospechar nada. Fue entonces cuando nuestra empleada, Lupita, tropezó conmigo y derramó un poco en el suelo. Mientras se agachaba para limpiar, me susurró muy bajito, solo para mí: «No se tome eso, por favor, confíe en mí». Se me heló la sangre. Entonces lo cambié secretamente con el de mi esposo. 5 minutos después, sucedió algo aterrador. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Mi nombre es Gabriela Sandoval y a mis 42 años creía conocer a mi esposo mejor que nadie en el mundo. 12 años de matrimonio, una hija hermosa de 8 años llamada Sofía, una casa cómoda en una zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como descubrí aquella mañana de sábado que cambiaría todo. Alejandro siempre fue atento, pero en los últimos meses estaba diferente. Más cariñoso, más presente, insistiendo en prepararme el café todas las mañanas. Yo lo encontraba romántico, una señal de que nuestro matrimonio estaba más fuerte que nunca. Qué equivocada estaba. Aquella mañana, Sofía estaba en casa de mi mamá, en Cuernavaca, pasando el fin de semana. Alejandro sugirió un desayuno especial, solo nosotros dos. Preparó todo con esmero: pan dulce fresco, fruta picada, jugos naturales. Y claro, mi café favorito, ese de grano de Veracruz bien cargado que tanto me gustaba. Lupita trabajaba con nosotros desde hacía apenas 6 meses. Era una mujer discreta, en sus 50, siempre eficiente y silenciosa. Alejandro la contrató después de que nuestra antigua empleada se jubiló. Para ser sincera, nunca le había prestado mucha atención. Ella hacía su trabajo y desaparecía, exactamente como Alejandro prefería que fueran los empleados. Pero aquella mañana, mientras Alejandro me servía el café con esa sonrisa perfecta, noté algo extraño en los ojos de Lupita. Estaba parada cerca de la puerta de la cocina, observando la escena con una expresión que no lograba descifrar. ¿Miedo? ¿Urgencia? No estaba segura. «Gracias, mi amor», le dije a Alejandro, tomando la taza de porcelana blanca. El aroma del café era inconfundible, exactamente como me gustaba. Me llevé la taza a los labios, lista para dar el primer sorbo. Fue cuando Lupita se movió. Demasiado rápido para alguien que normalmente era tan cuidadosa. Cruzó la sala cargando una charola con cubiertos limpios. Chocó conmigo con fuerza suficiente para hacer volcar la taza, derramando todo el café caliente sobre mi bata y en el piso. ¡Ay, Dios mío!, grité, más por la sorpresa que por el dolor. «Lupita, ¿qué pasó?». Ella se arrodilló inmediatamente, con servilletas en la mano, limpiando frenéticamente el piso de mármol. Mas cuando me miró, sus ojos estaban llenos de una intensidad que me asustó. Se acercó, fingiendo secar mi bata, y susurró tan bajo que apenas logré escuchar: «No se tome ese café. Por favor, señora Gabriela, solo confíe en mí». Mi corazón se aceleró. El tono de urgencia en su voz no dejaba dudas de que no estaba bromeando. ¿Pero qué? ¿Por qué? Miré a Alejandro, que estaba de pie con una expresión de irritación en el rostro. «Lupita, por el amor de Dios», dijo él con la voz más alta de lo necesario. «Esa taza era de mi abuela. ¿Sabes cuánto valora Gabriela esas piezas?». «Perdóneme, señor Alejandro», respondió Lupita, manteniendo la cabeza baja. «Fue un accidente. Mi mente corría a 1000 por hora. La advertencia de Lupita resonaba en mi cabeza. No bebas ese café. Confía en mí». ¿Por qué diría eso? ¿Qué había en el café? ¿Y por qué Alejandro estaba tan irritado por una simple taza rota cuando normalmente era tan calmado? «Está todo bien», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Los accidentes pasan». Alejandro ya estaba sirviendo otra taza de la prensa francesa que tenía en la mesa. Sus movimientos eran cuidadosos, casi meticulosos. Algo que siempre admiré en él, su atención a los detalles.
Pero ahora, observándolo verter el líquido oscuro en la nueva taza, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Aquí tienes, amor», dijo, entregándome la taza con esa misma sonrisa cálida. «Ten cuidado de no derramar de nuevo». Tomé la taza con manos temblorosas. Lupita aún estaba en el suelo, recogiendo los pedazos de la taza rota, pero sus ojos encontraron los míos por un breve segundo. Había súplica en esa mirada, una petición silenciosa para que le creyera. Mi mente trabajaba frenéticamente. Si Lupita tenía razón, si había algo malo con aquel café, necesitaba un plan. No podía simplemente rechazar beberlo frente a Alejandro. Él sospecharía, y si realmente había puesto algo en el café, no quería ni pensar en lo que podría pasar. «¿Sabes una cosa?», dije, forzando una sonrisa. «Tengo tanta hambre que creo que voy a comer algo primero. ¿Quieres compartir un bolillo con mermelada?». Alejandro dudó por una fracción de segundo antes de sonreír. «Claro, querida, deja que te lo traiga». Se levantó y fue hasta la barra de la cocina. Fue todo lo que necesité. Con un movimiento rápido, tomé su taza, que estaba al lado de mi plato, y la cambié con la mía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. Cuando Alejandro volvió con el pan, yo ya estaba sosteniendo su taza, como si fuera la mía. No notó el cambio. ¿Por qué lo notaría? Al fin y al cabo, éramos marido y mujer. Confiábamos el uno en el otro, o al menos eso pensaba yo. «Gracias, amor», dije, tomando el pan que él me ofrecía. Mordí despacio, observándolo por encima del borde de la taza que ahora estaba frente a mí. ¿Su taza? ¿O sería la mía? Alejandro tomó su taza, en realidad la mía, y dio un trago largo. Yo apenas podía respirar, observando cada movimiento suyo. Si Lupita estaba equivocada, si yo acababa de hacer el cambio por nada, Alejandro iba a pensar que estaba loca. Pero si ella tenía razón, los primeros 2 minutos fueron una tortura. Alejandro continuó comiendo normalmente, haciendo comentarios sobre lo feliz que estaba por tener este tiempo juntos. Yo respondía en automático, mis ojos fijos en él, buscando cualquier señal de que algo andaba mal. Fue en el 3er minuto que me di cuenta. Su mano tembló levemente al tomar otro pedazo de pan. Parpadeó varias veces seguidas, como si tuviera dificultad para enfocar la vista. «¿Estás bien?», pregunté, mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Lo estoy», respondió, pero su voz sonaba extraña, un poco arrastrada. «Solo me siento un poco mareado». Lupita aún estaba en la sala, ahora fingiendo acomodar unos libros en el estante. La vi girarse ligeramente, observando a Alejandro con atención. En el 4.º minuto, Alejandro se llevó la mano a la frente. «Gabriela, yo no me estoy sintiendo muy bien». Su rostro se estaba poniendo pálido, gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. «¡Alejandro!», grité, saltando de la silla y corriendo hacia él. Fue cuando sucedió. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo entero comenzó a convulsionar. Cayó de la silla, golpeando con fuerza el suelo. Sus extremidades se contraían violentamente, espuma comenzaba a formarse en las comisuras de su boca. Yo estaba paralizada, mi cerebro incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi esposo, el hombre con quien había vivido por 12 años, estaba en el suelo, teniendo una convulsión. Y yo sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que ese café era para mí. Lupita corrió al teléfono. «Voy a llamar a la ambulancia». Pero mientras marcaba, se giró hacia mí y nuestros ojos se encontraron. En esa mirada vi confirmación. Ella sabía. De alguna forma, Lupita sabía exactamente lo que Alejandro había planeado hacerme. La ambulancia llegó en tiempo récord, pero para mí pareció una eternidad. Me quedé arrodillada al lado de Alejandro, observando su cuerpo temblar incontrolablemente, sin saber si debía ayudarlo o alejarme. Ese hombre había intentado matarme.
Ese hombre que juró amarme y protegerme había puesto veneno en mi café. Los paramédicos lo estabilizaron y lo llevaron de urgencia al Hospital Médica Sur. Yo lo seguí en la ambulancia, sentada en silencio mientras ellos trabajaban para mantener a Alejandro con vida. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar la magnitud de lo que había sucedido. Lupita había insistido en ir con nosotros. No dijo nada durante el viaje, pero su presencia era reconfortante de alguna forma extraña. Esa mujer que yo apenas conocía acababa de salvarme la vida. En el hospital, Alejandro fue llevado directo a urgencias. Yo fui conducida a una sala de espera fría, con paredes blancas y olor a desinfectante. Lupita se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas en su regazo. «Señora Gabriela», dijo bajito, después de varios minutos de silencio, «necesito contarle algunas cosas, cosas que debería haberle contado hace semanas. Me giré para verla a la cara. ¿Cómo sabías? ¿Sobre el café?» Lupita respiró hondo, como si se estuviera preparando para confesar un crimen. «Lo vi poniéndole algo al café de usted. No fue la primera vez». Se me revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir con que no fue la primera vez?» «El señor Alejandro le ha estado poniendo algo en su café todas las mañanas desde hace casi un mes. Pero siempre en dosis pequeñas, casi imperceptibles. Hoy le puso mucho más. Yo sabía que esta vez sería fatal». Las implicaciones de lo que ella estaba diciendo me golpearon como un camión. Un mes. Alejandro me había estado envenenando lentamente por un mes entero. De repente, todo tuvo sentido. Los dolores de cabeza constantes que venía teniendo, las náuseas matutinas que atribuía al estrés del trabajo, la fatiga inexplicable que me hacía dormir por horas durante el día. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Mi voz salió más como una acusación de lo que pretendía. Lupita bajó la mirada. «Tenía miedo. Miedo de que usted no me creyera. Miedo de que el señor Alejandro lo descubriera. Él me amenazó con despedirme varias veces cuando notó que yo prestaba demasiada atención a sus hábitos. Necesitaba pruebas antes de decir cualquier cosa. ¿Y tienes esas pruebas?» Ella asintió lentamente y metió la mano en su bolsa. «He estado tomando fotos de él preparando su café, y hay más. Yo encontré cosas en su despacho, documentos». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de documentos?» Antes de que Lupita pudiera responder, un médico apareció en la puerta. Era un hombre de mediana edad, con lentes de armazón metálico y expresión grave. «Señora Sandoval, soy el doctor Méndez. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Miré a Lupita, que se levantó inmediatamente. «Voy a esperar aquí afuera, señora Gabriela». Cuando nos quedamos solos, el doctor Méndez se sentó en la silla a mi lado. «Su esposo está estable, pero grave. Logramos controlar las convulsiones, pero los exámenes preliminares muestran niveles extremadamente altos de arsénico en su organismo». Arsénico. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. «¿Arsénico?», repetí, con voz débil. «Sí». Una dosis que habría sido fatal si no hubiéramos actuado rápidamente. «Señora Sandoval, necesito preguntarle, ¿tiene alguna idea de cómo su esposo podría haber ingerido arsénico? Podría haber mentido, podría haber fingido ignorancia, darme tiempo para procesar todo esto». Pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Ese café era para mí. El doctor Méndez me miró con una expresión de shock y comprensión mezclados. «¿Qué quiere decir?». Le conté todo. Sobre cómo Alejandro había preparado el café especialmente para mí, sobre la advertencia de Lupita, sobre el cambio de las tazas. El médico escuchaba en silencio, haciendo anotaciones ocasionales. «Señora Sandoval», dijo cuando terminé, «esto es muy serio. Voy a tener que notificar al Ministerio Público. Si lo que usted está diciendo es verdad, su esposo intentó envenenarla. Lo sé. ¿Y usted se siente bien? ¿Algún síntoma inusual?». Pensé en las últimas semanas. Los dolores de cabeza,
las náuseas, la fatiga. Me he sentido mal desde hace algunas semanas. Dolores de cabeza, mareos, cansancio extremo. El rostro del doctor Méndez se endureció aún más. Necesitamos hacerle algunos exámenes a usted también. Si él le ha estado poniendo arsénico en su café desde hace semanas, como su empleada sugiere, usted puede tener niveles peligrosos del veneno acumulado en su organismo. La realidad de lo que él estaba diciendo tardó algunos segundos en penetrar. Alejandro no solo estaba intentando matarme aquella mañana, él me venía matando de a poco, día tras día, taza tras taza, sonrisa tras sonrisa. Fui llevada para hacerme una batería de análisis de sangre. Mientras la enfermera recolectaba muestra tras muestra, intenté procesar todo. 12 años de matrimonio. Una hija que amábamos, una vida que parecía perfecta. ¿Todo eso era mentira? Pensé en Sofía, mi niña linda con sus rizos castaños y sonrisa amplia. Ella estaba en la casa de mi mamá, completamente ajena al hecho de que su papá estaba en una cama de hospital porque había intentado asesinar a su mamá. ¿Cómo le explicaría eso? Cuando volví a la sala de espera, Lupita aún estaba allí, ahora acompañada por 2 agentes de la fiscalía. Uno era un hombre alto en sus 50, con cabello canoso y una expresión cansada. La otra era una mujer más joven, tal vez unos 40 años, con ojos afilados que parecían no perderse nada. «Señora Sandoval». El detective se levantó cuando me vio. «Soy el detective Ramírez y esta es la detective Ortega. El hospital nos informó sobre la situación. ¿Podemos conversar?». Pasamos la siguiente hora en una sala privada, donde relaté todo nuevamente. Lupita mostró a los detectives las fotos que había tomado de Alejandro preparando mi café. Imágenes que mostraban claramente cómo ponía algo de un pequeño frasco en el líquido oscuro. «¿De cuándo son estas fotos?», preguntó la detective Ortega. «De las últimas 3 semanas», respondió Lupita. «Empecé a documentar todo cuando noté el patrón». «¿Y esos documentos que mencionó?», preguntó Ramírez. «¿Los que encontró en su despacho?». Lupita dudó, mirándome como si pidiera permiso. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Ella sacó de su bolsa un sobre grueso. «Encontré esto escondido en el cajón con llave de su escritorio. Conseguí la llave cuando él se estaba bañando». La detective Ortega abrió el sobre y comenzó a examinar el contenido. Su expresión se fue volviendo cada vez más sombría a medida que leía. «Señora Sandoval», dijo finalmente, «su esposo contrató un seguro de vida a su nombre hace 6 meses, 10 millones de pesos, con él como único beneficiario. La sala giró a mi alrededor. 10 millones de pesos. Alejandro me había puesto un precio de 10 millones. «Hay más», continuó Ortega. «Hay documentos aquí mostrando que él transfirió grandes cantidades de la cuenta conjunta de ustedes a cuentas personales. Más de 1,5 millones de pesos en los últimos 4 meses. 1,5 millones. Dinero que yo ni sabía que faltaba. Dinero que él robó mientras planeaba matarme». «Hay también», añadió Ramírez, hojeando los documentos, «lo que parece ser un segundo testamento, aún sin firmar, donde le deja todo a una mujer llamada Valeria Castillo». «¿Conoce ese nombre?». «Valeria Castillo». El nombre me era vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. «Trabaja en la oficina del señor Alejandro», dijo Lupita bajito. «Ella viene a la casa a veces para dejar documentos. Siempre muy amigable. La traición en capas. No era solo el intento de asesinato. Era el dinero robado, el seguro de vida fraudulento, la otra mujer. ¿Cuántas mentiras caben en un matrimonio de 12 años? Vamos a necesitar una orden de cateo para buscar evidencia en su casa», dijo la detective Ortega. «Y vamos a interrogar a su esposo en cuanto esté en condiciones. Por ahora, hay un oficial posicionado en la puerta de su habitación. Él no va a ningún lado». Cuando los detectives finalmente salieron, me quedé a solas con Lupita en la sala de espera. El silencio entre nosotras era pesado, lleno de preguntas no formuladas y verdades difíciles de enfrentar.
Lupita, dije finalmente. Gracias, me salvaste la vida. Ella sacudió la cabeza. Debería haber hablado antes, señora Gabriela. Cada vez que veía a usted tomar aquel café, cada vez que la veía poniéndose más débil y enferma y yo no hacía nada, tenías miedo, lo entiendo. Pero al final, hiciste lo que tenía que hacerse. Lupita me miró con lágrimas en los ojos. Hay una cosa más que necesito contarle. Sobre Sofía, mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con mi hija? Escuché al señor Alejandro al teléfono algunas veces, hablando con esa Valeria. Ellos planeaban llevarse a Sofía a vivir con ellos después de que el plan de ellos funcionara. La sala se tiñó de rojo. La idea de Alejandro y su amante criando a mi hija, usando mi dinero, viviendo en mi casa, mientras yo estaba muerta y enterrada. Ellos nunca van a tocar a mi hija, dije, mi voz saliendo como un gruñido. Nunca. Fue en ese momento que tomé una decisión. Alejandro había intentado destruirme, había planeado meticulosamente quitarme del camino para poder tener mi dinero y a mi hija. Pero había fallado. Y ahora, él iba a pagar por cada mentira, cada gota de veneno, cada sonrisa falsa que me dio mientras planeaba mi muerte. Los resultados de mis exámenes volvieron al día siguiente. Como el doctor Méndez sospechaba, yo tenía niveles significativos de arsénico en mi sistema. No lo suficiente para ser inmediatamente fatal, pero lo bastante para explicar todos los síntomas que venía experimentando. Si Alejandro hubiera continuado con el envenenamiento gradual por unas semanas más, incluso sin la dosis fatal de aquella mañana, yo probablemente habría muerto de insuficiencia de múltiples órganos. Comencé el tratamiento de quelación inmediatamente. Fue un proceso doloroso y exhaustivo, pero necesario para remover el veneno de mi cuerpo. Mientras tanto, la investigación policial se profundizaba, revelando capa tras capa de mentiras y planificación meticulosa. La casa fue revisada por los peritos. Encontraron el frasco de arsénico escondido en el fondo de un cajón del despacho de Alejandro, disfrazado como un suplemento vitamínico. Encontraron también una segunda computadora, escondida en su vestidor, que contenía meses de correos electrónicos intercambiados entre él y Valeria Castillo. Cuando la detective Ortega me mostró algunos de esos correos, sentí como si estuviera leyendo sobre la vida de una extraña. No podía ser mi esposo escribiendo aquellas cosas sobre mí. Ella está más débil cada día, decía un correo de hace 3 semanas. Apenas logra salir de la cama los fines de semana. No va a tardar mucho ahora, amor. Apenas puedo esperar para deshacernos de ella. Valeria había respondido. Vamos a ser tan felices juntos. Tú, yo y Sofía. Seremos la familia perfecta. La familia perfecta. Ellos querían robar mi vida, literalmente. Mi esposo, mi hija, mi casa, mi dinero. Todo planeado con una frialdad que me dejaba con náuseas. Alejandro permaneció en el hospital por una semana antes de ser transferido al reclusorio. Sobrevivió, aunque los médicos dijeron que tendría daños permanentes en los riñones y el hígado. Justicia poética, pensé. Él había intentado envenenarme poco a poco, y ahora su propio cuerpo estaba envenenado. Durante todo este tiempo, mantuve a Sofía lejos de todo. Mi mamá se la llevó a su casa en Cuernavaca, inventando una excusa sobre un viaje de última hora. Sofía tenía apenas 8 años. Ella no necesitaba saber aún que su papá era un monstruo, pero yo sabía que eventualmente tendría que contárselo. Esa conversación me acechaba todas las noches mientras intentaba dormir. Lupita continuó viviendo con nosotras, aunque yo insistí en que ella no necesitaba más trabajar como empleada. Se volvió algo así como una amiga, una aliada en esta pesadilla. Ella conocía la verdad, había visto todo desarrollarse, y su presencia era extrañamente reconfortante. Fue Lupita quien me contó sobre Valeria Castillo. Ella había hecho su propia investigación, descubriendo que Valeria era la secretaria ejecutiva de Alejandro desde hacía 2 años. Ellos comenzaron la aventura 6 meses atrás, exactamente cuando Alejandro contrató el seguro de vida a mi nombre.
Ella tiene 28 años. Lupita me dijo una noche, mientras tomábamos té en la cocina. Era extraño cómo mi vida había cambiado. Antes, Lupita servía el té. Ahora, nos sentábamos juntas como iguales, unidas por el trauma compartido. 28, repetí. Yo tenía 42. Claro que Alejandro escogería a alguien más joven. Y tiene deudas, muchas deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales. La policía cree que el dinero fue parte de la motivación para ella. El dinero. Siempre volvía al dinero. Alejandro y Valeria no solo me querían muerta, querían mis recursos financieros. Los 10 millones del seguro de vida, más los activos que yo tenía a mi nombre, más la parte de Alejandro en la empresa que administrábamos juntos. Calculé mentalmente. Ellos habrían salido con más de 25 millones de pesos si el plan hubiera funcionado. 25 millones. Ese era mi valor de mercado, aparentemente, el precio de mi vida. La policía arrestó a Valeria una semana después de que Alejandro fuera llevado al reclusorio. Yo estaba ahí cuando eso sucedió, sentada en una sala de observación con espejo unidireccional, observando mientras los detectives la interrogaban. Era bonita, tenía que admitirlo. Cabello rubio largo, ojos verdes, cuerpo esbelto. Exactamente el tipo de mujer que Alejandro siempre admiró en películas y revistas. Exactamente lo opuesto a mí, con mi cabello castaño corto y cuerpo que nunca volvió completamente a la normalidad después del embarazo de Sofía. Yo no sabía que él la iba a envenenar, Valeria decía, lágrimas escurriendo por su rostro perfectamente maquillado. Él me dijo que Gabriela estaba enferma, que era apenas cuestión de tiempo. Yo nunca imaginé... Mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Los correos probaban que ella sabía exactamente lo que Alejandro estaba haciendo. Ella hasta sugirió aumentar la dosis en una ocasión, diciendo que mientras más rápido, mejor. Señorita Castillo, la detective Ortega dijo, su voz fría y profesional. Tenemos correos suyos discutiendo el envenenamiento en detalle. Tenemos mensajes donde usted felicita a Alejandro por dar un paso más. Tenemos pruebas suficientes para condenarla por conspiración para cometer homicidio. El rostro de Valeria palideció. Yo... Él me forzó. Alejandro me amenazó. Dijo que me despediría, que arruinaría mi reputación si yo no lo ayudaba. Más mentiras. Las lágrimas eran convincentes, lo admito, pero yo conocía la verdad. Ella no era una víctima. Ella era una cómplice, tan culpable como Alejandro. Cuando el interrogatorio terminó y Valeria fue llevada a una celda, la detective Ortega vino a hablar conmigo. ¿Cómo está?, preguntó, su voz más gentil de lo que yo esperaba. Sinceramente, no sé. La mitad de mí aún no cree que esto esté pasando. La otra mitad quiere... Pausé, sin saber cómo expresar la rabia que hervía dentro de mí. ¿Venganza?, Ortega sugirió. Justicia, corregí. Quiero que ellos paguen por todo lo que hicieron. No solo a mí, sino a Sofía. Ella va a crecer sin padre por causa de las elecciones de él. Ella va a tener que lidiar con el hecho de que su papá intentó matar a su mamá. ¿Cómo se supera eso? Ortega puso una mano en mi hombro. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, y ella la tiene a usted. Usted es fuerte, Gabriela, más fuerte de lo que sabe. No me sentía fuerte. Me sentía rota, traicionada, violada de maneras que iban más allá de lo físico. Alejandro no solo intentó quitarme la vida, intentó quitarme mi dignidad, mi autonomía, mi capacidad de confiar. Y de cierta forma tuvo éxito en eso. Pero había algo creciendo dentro de mí también. No era solo rabia, aunque había mucha rabia. Era determinación. Alejandro y Valeria me habían subestimado. Ellos creyeron que yo sería una víctima fácil, una esposa tonta que nunca sospecharía nada. Estaban equivocados. En los días siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Primero, cambié todas las contraseñas de todas las cuentas.
contraté a un abogado especializado en derecho familiar para iniciar el proceso de divorcio. Contraté a un contador forense para rastrear exactamente cuánto dinero Alejandro había robado de nuestras cuentas conjuntas. El número final fue impactante: 2 millones de pesos. Él había creado cuentas bancarias falsas, transferido dinero en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, usado tarjetas de crédito a mi nombre para comprar regalos para Valeria. Joyas, ropa, hasta un viaje a Cancún que hicieron hace 2 meses, mientras yo estaba en casa enferma, envenenada, en realidad. Mi abogado me aseguró que lograríamos recuperar todo en el proceso de divorcio. Pero no era sobre el dinero, era sobre el principio. Alejandro me había robado de todas las maneras posibles, y yo iba a asegurar que él pagara por cada centavo. La preparación para el juicio consumió mis días. La fiscalía construía un caso sólido contra Alejandro y Valeria: intento de homicidio, fraude, robo. Lupita sería una testigo crucial, así como los correos, las fotos, los registros bancarios. Pero la prueba más incriminatoria era el propio Alejandro. Cuando finalmente fue interrogado, después de recuperarse lo suficiente para hablar, intentó alegar que todo había sido idea de Valeria, que ella lo manipuló, lo sedujo, lo convenció de que yo era un obstáculo para su felicidad. Los fiscales no compraron la historia. Los correos mostraban claramente que Alejandro era el cerebro del plan. Él investigó sobre arsénico, compró el veneno, decidió las dosis. Valeria era cómplice, sí, pero Alejandro era el arquitecto de mi asesinato. 3 meses después de aquella mañana de sábado que cambió todo, finalmente traje a Sofía a casa. Ella había pasado todo este tiempo con mi mamá, protegida de la tormenta que devastó nuestra familia. Pero llegó el momento de decirle la verdad. Me senté con Sofía en su cuarto, rodeada por los osos de peluche y pósters de sus princesas favoritas. Ella tenía apenas 8 años, pero sus ojos castaños me miraban con una madurez que me partía el corazón. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó, directo al punto, como siempre. La abuela dijo que él estaba viajando por trabajo, pero ya pasó mucho tiempo. Respiré hondo. No había manera fácil de hacer esto. «Sofía, mi amor, necesito conversar contigo sobre algo muy serio. Tu papá, él hizo algunas cosas muy malas, cosas que lastimaron a mamá». Sus ojos se abrieron mucho. «¿Te pegó?». «No, querida. Fue peor que eso. Él intentó». Mi voz falló. «¿Cómo le dices a una niña de 8 años que su papá intentó matar a su mamá? Él intentó lastimarme de una forma que podría haberme apartado de ti para siempre». Vi el momento en que ella comprendió. Sus manos pequeñas apretaron el osito de peluche que sostenía, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Papá quería que te murieras?». Su voz era tan pequeña, tan rota. «Sí, mi amor, él quería». Sofía rompió en llanto, y yo la jalé a mis brazos, sintiendo mi propio corazón despedazarse. Ella lloró por casi 1 hora, haciendo preguntas que yo respondí de la mejor forma que pude, siendo honesta, pero tratando de no destruir completamente la imagen que ella tenía de su padre. ¿Pero él me amaba?, preguntó finalmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿O eso también fue mentira? Era la pregunta más difícil de todas, porque yo honestamente no sabía la respuesta. Alejandro había sido un padre amoroso en los primeros años de vida de Sofía. La llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir, celebraba cada logro. ¿Pero eso era real o todo era parte de una fachada cuidadosamente construida? «Yo creo que él te amaba de la manera en que él era capaz de amar», dije finalmente. «Pero las personas a veces toman malas decisiones, muy, muy malas, y a veces esas decisiones cambian quiénes son». No era una respuesta completa, pero era la mejor que tenía. En los días siguientes observé a Sofía procesar todo eso. Tenía pesadillas, despertaba llorando a mitad de la noche, se aferraba a mí con una intensidad que nunca había demostrado antes.
contraté a una psicóloga infantil especializada en trauma, y Sofía comenzó sesiones semanales. Lupita continuó siendo una presencia constante en nuestras vidas. Se volvió más que una empleada o incluso una amiga. Ella era familia ahora, la tía elegida de Sofía, la persona que salvó la vida de mamá. Sofía la adoraba, y Lupita retribuía ese afecto con una ternura que me hacía recordar que aún había bondad en el mundo. El juicio estaba marcado para dentro de 2 meses. Mi abogado me preparó para testificar, haciéndome revivir cada detalle de aquella mañana repetidas veces hasta que yo pudiera contar la historia sin desmoronarme. Fue torturante, pero necesario. Durante ese tiempo, también descubrí más sobre la historia de Alejandro y Valeria. La investigación reveló que ellos habían rentado un departamento juntos 6 meses antes, usando el dinero que Alejandro me robó. Vivían una vida paralela completa, con fotos en redes sociales, en perfiles privados, cenas románticas, hasta vacaciones juntos mientras yo estaba en casa, sintiéndome cada vez más enferma. Lo que más me dolió fue descubrir que Valeria había creado un perfil falso en redes sociales, fingiendo ser mamá de Sofía. Había fotos de mi hija, fotos que Alejandro tomó, con leyendas como «Mi princesita» y «Amo ser tu mamá». Ella estaba ensayando el papel de mi sustituta mientras yo aún estaba viva. Cuando le mostré esto a la detective Ortega, ella sacudió la cabeza con asco. «Esto muestra premeditación clara», dijo ella. «No estaban solo planeando matarla, estaban planeando asumir su vida entera. La traición en capas nunca terminaba». Cada día traía una nueva revelación, una nueva faceta de la conspiración de Alejandro y Valeria. Descubrí que ellos habían hasta escogido un colegio nuevo para Sofía, una escuela privada cara donde Valeria podría mostrar a mi hija como suya. También descubrí a través del contador forense que Alejandro estaba desviando dinero de nuestra empresa desde hacía más de 1 año, mucho antes de que la aventura con Valeria comenzara. Creó proveedores falsos, infló gastos, transfirió fondos a cuentas en el extranjero. El total robado de la empresa sobrepasaba los 5 millones de pesos. Tuve que reunirme con los otros socios de la empresa para explicar la situación. Fue humillante admitir que yo no había notado lo que mi propio esposo estaba haciendo, pero ellos fueron sorprendentemente comprensivos. Quitaron a Alejandro de todos los cargos e iniciaron procesos legales para recuperar el dinero robado. La empresa que Alejandro y yo construimos juntos a lo largo de 10 años ahora era solo mía. Debería haber sido un momento de victoria, pero todo lo que sentí fue vacío. Todo estaba contaminado por sus mentiras. Una noche, cerca de 1 mes antes del juicio, Lupita me encontró llorando en la cocina. Era tarde, Sofía ya estaba durmiendo y yo había pasado la noche revisando documentos del caso con mi abogado. «Señora Gabriela», dijo suavemente, sentándose a mi lado. Ella había dejado de llamarme formalmente hacía semanas, pero los viejos hábitos persisten. «¿Puedo decirle algo?». Me sequé las lágrimas. «Claro. Usted es la mujer más fuerte que he conocido, no solo por sobrevivir a esto, sino por cómo está lidiando con todo, cuidando de Sofía, reconstruyendo su vida, permaneciendo firme cuando muchas mujeres se habrían desmoronado». «No me siento fuerte», admití. «Me siento rota, como si él se hubiera llevado una parte de mí que nunca voy a recuperar». «Se la llevó», coincidió Lupita. «Pero no la parte que usted piensa. Se llevó la ingenuidad, la capacidad de confiar ciegamente. Pero eso no es necesariamente malo, señora Gabriela. Esas eran las partes que permitieron que él la lastimara. Sin ellas, usted es más fuerte, está más protegida». Pensé sobre eso. Lupita tenía razón, de cierta forma. Yo nunca más sería la mujer que aceptaría el café del marido sin cuestionar. Nunca más asumiría que amor significaba confianza ciega. Alejandro se había llevado mi inocencia, pero tal vez eso no fuera totalmente una pérdida. «¿Cómo lograste darte cuenta?», le pregunté a Lupita. «¿Qué te hizo sospechar de él?». Lupita pensó por un momento. «Pequeñas cosas, al principio.
La forma en que él la miraba cuando pensaba que nadie estaba viendo. No era amor, era algo más frío, calculador. Y entonces empecé a notar los patrones. Cada vez que usted bebía el café de él, se enfermaba. Cada vez que viajaba y no bebía el café, mejoraba. No era difícil atar cabos. ¿Por qué no te fuiste?, pregunté. Podrías haber simplemente renunciado, salido de esta situación. Lo pensé, admitió, muchas veces. Pero cada vez que la miraba a usted, a Sofía, sabía que no podía dejarlas. Alguien necesitaba protegerlas, y yo era la única que sabía la verdad. Arriesgaste tu vida, dije. Si Alejandro hubiera descubierto que sabías, ¿quién sabe lo que habría hecho? Lupita se encogió de hombros. Algunas cosas valen el riesgo. Además, usted fue gentil conmigo cuando yo más lo necesitaba. Cuando mi hija estuvo enferma hace 2 años y necesité faltar al trabajo por semanas, usted pagó mi salario íntegro y hasta ayudó con las cuentas médicas. Usted me trató como ser humano, no como empleada. Le debía eso. Yo había olvidado aquel episodio. La hija de Lupita tuvo una neumonía grave y necesitó hospitalización. Fue natural para mí ayudar. Ella trabajaba para nosotros, era nuestra responsabilidad. Pero para Lupita, aquel gesto había significado mucho más. Había creado una lealtad que la hizo arriesgar todo para salvarme. Aún así, dije, te debo mi vida. Nunca voy a olvidar eso. Nos quedamos sentadas en un silencio cómodo por algunos minutos. 2 mujeres ligadas por circunstancias extraordinarias, formando un vínculo que trascendía la relación laboral. ¿Qué va a hacer después del juicio?, preguntó Lupita finalmente. Era una pregunta que yo había evitado pensar. Honestamente, no sé. Reconstruir, supongo. Enfocarme en Sofía. Asegurar que la empresa prospere. Pero más allá de eso, sacudí la cabeza. No logro ver el futuro ahora. Todo es muy incierto. El futuro siempre es incierto, dijo Lupita con sabiduría. Pero al menos ahora usted sabe que puede sobrevivir a lo inesperado. Puede sobrevivir a lo peor que la vida tiene para ofrecer. Ella tenía razón. Yo había sobrevivido a un intento de asesinato por mi propio esposo. Había descubierto traición en todos los frentes. Había sido envenenada, robada, engañada. Y aún estaba aquí, aún luchando, aún de pie. Eso tenía que significar algo. Aquella noche, por primera vez en meses, logré dormir sin pesadillas. Aún estaba el juicio por delante, aún estaba Sofía para cuidar, aún había una vida para reconstruir. Pero por primera vez desde aquella mañana de sábado, sentí una chispa de esperanza, pequeña, frágil, pero real. El juicio comenzó en una mañana fría de julio. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, algunos colegas de la empresa que vinieron a demostrar apoyo. Vi rostros familiares en la multitud, personas que conocía hacía años, todas mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Alejandro fue traído esposado, vistiendo un traje que ya no le quedaba bien. Había adelgazado en la prisión, su rostro estaba más delgado, ojeras profundas bajo los ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, busqué alguna señal de remordimiento, de arrepentimiento. No vi nada más que rabia mal disimulada. Valeria entró separadamente, usando un vestido sobrio azul marino, cabello recogido en un chongo conservador. Parecía joven y vulnerable, exactamente la imagen que su abogado quería proyectar. La víctima manipulada por el hombre mayor y poderoso. Pero yo conocía la verdad. El fiscal, el licenciado Fernando Costa, era un hombre en sus 50, con reputación de nunca perder un caso de intento de homicidio. Abrió con una declaración devastadora, describiendo el plan de Alejandro y Valeria en detalles meticulosos. «Damas y caballeros del jurado», comenzó, su voz llenando la sala. «Van a escuchar sobre un plan frío y calculado para asesinar a una esposa, una madre, una mujer inocente,
por el motivo más antiguo del mundo: avaricia. Alejandro Sandoval y Valeria Castillo no solo planearon quitarle la vida a Gabriela Sandoval, planearon robar su identidad, su hija, su dinero, y casi lo lograron. Presentó las pruebas metódicamente, las fotos de Lupita mostrando a Alejandro poniendo el arsénico en el café. Los correos entre Alejandro y Valeria discutiendo mi muerte como si fuera un negocio por cerrar. Los registros bancarios mostrando las transferencias fraudulentas. El seguro de vida contratado sin mi conocimiento. Pero la prueba más impactante fue la propia Lupita. Cuando ella subió al estrado de los testigos, hubo un silencio completo en el juzgado. Contó su historia con una dignidad silenciosa que conmovió hasta a los periodistas más cínicos. Yo veía a la señora Gabriela poniéndose más débil cada día, testificó Lupita, su voz firme a pesar de las lágrimas que escurrían por su rostro. Ella tenía dolores de cabeza terribles, náuseas constantes, una fatiga que la dejaba en cama por horas. Y yo sabía qué estaba causando eso. Yo veía al señor Alejandro poner el veneno en el café de ella todas las mañanas. ¿Por qué no le dijo nada a la señora Sandoval inmediatamente?, preguntó el fiscal. Lupita me miró directamente. Porque tenía miedo. Miedo de que ella no me creyera, miedo de que el señor Alejandro descubriera y hiciera algo peor. Pero más que eso, yo necesitaba pruebas. Palabra contra palabra no sería suficiente. Entonces empecé a documentar todo. El abogado defensor de Alejandro, un hombre llamado licenciado Marcelo Ribeiro, intentó desacreditar a Lupita durante el contrainterrogatorio. «Señora Martínez», dijo él, su voz llena de desdén mal disimulado, «¿no es verdad que usted fue contratada apenas 6 meses antes del incidente? ¿Cómo una empleada relativamente nueva tendría tanto acceso a los supuestos planes de mi cliente?» Lupita mantuvo la compostura. «Las empleadas vemos todo, licenciado. La gente se olvida de que estamos ahí. Tienen conversaciones privadas, dejan documentos esparcidos, asumen que no prestamos atención. Pero nosotras sí prestamos atención, especialmente cuando vemos algo malo sucediendo». Fue una respuesta perfecta. Vi a varias personas asentir en concordancia. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si estuviera caminando hacia el propio juicio final. Todas las personas en la sala me observaban, juzgando no solo mi testimonio, sino mi falla en notar que mi esposo me estaba envenenando. El fiscal me guió a través de aquella mañana de sábado, haciéndome revivir cada momento. Describí el café que Alejandro preparó con tanto cuidado, la advertencia susurrada de Lupita, la decisión en una fracción de segundo de cambiar las tazas. Y entonces, la convulsión de Alejandro, el caos que siguió, la revelación aterradora de que él había intentado matarme. «¿Cómo se sintió en aquel momento?», preguntó el fiscal. «¿Cuando se dio cuenta de que el café era para usted?». Cerré los ojos, recordando. Me sentí como si estuviera cayendo, como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. 12 años de matrimonio, una hija que amábamos, una vida que yo pensaba que era sólida y real. Todo revelado como mentira en un único instante. ¿Y los síntomas que venía sintiendo antes de aquella mañana? ¿Cuándo se dio cuenta de que eran causados por envenenamiento? Cuando el médico me dijo que yo tenía niveles significativos de arsénico en mi sistema, todo tuvo sentido. Los dolores de cabeza que yo creía que eran estrés. La náusea que atribuí a una infección estomacal. La fatiga que pensé que era solo envejecimiento. Alejandro me estaba matando de a poco, y yo estaba tan ciega de confianza que ni me di cuenta. Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Ribeiro intentó hacerme parecer una esposa negligente que no prestaba atención al marido. «Señora Sandoval», dijo él, su voz condescendiente, «¿no es extraño que usted no haya notado que su esposo supuestamente estaba teniendo una aventura? ¿Que estaba robando dinero de sus cuentas? ¿Que estaba planeando su asesinato? Parece que usted no estaba muy atenta a su matrimonio». La rabia se encendió dentro de mí. Yo confiaba en mi esposo, licenciado.
Confianza no es negligencia. Es lo que debería ser la base de cualquier matrimonio. Si eso me hace culpable de algo, entonces soy culpable de amar demasiado y confiar ciegamente. Pero no soy culpable de ser envenenada. No soy culpable de ser traicionada. Y ciertamente no soy culpable de no notar que la persona que prometió amarme y protegerme estaba planeando matarme. Hubo un murmullo de aprobación en el juzgado. Incluso la juez pareció impresionada. Valeria testificó al día siguiente. Su abogada, una mujer llamada licenciada Paula Santos, construyó toda su defensa en torno a la idea de que Valeria era una víctima de Alejandro tanto como yo lo era. Mi cliente, declaró la licenciada Santos, es una joven que fue seducida y manipulada por un hombre mucho mayor y experimentado. Alejandro Sandoval la convenció de que su esposa estaba gravemente enferma, que era apenas cuestión de tiempo antes de que ella falleciera. Valeria nunca supo sobre el envenenamiento hasta que fue demasiado tarde. Pero el fiscal destruyó esa narrativa fácilmente durante el contrainterrogatorio. «Señorita Castillo», dijo el licenciado Costa, sosteniendo una pila de correos impresos. «Me gustaría que leyera este correo que usted envió al señor Sandoval hace 2 meses. En voz alta, por favor». Valeria tomó el papel con manos temblorosas. «Amor, creo que deberías aumentar la dosis. Ella está tardando mucho en morir y estoy cansada de esperar. Mientras más rápido terminemos esto, más rápido podremos comenzar nuestra vida juntos». El juzgado quedó en completo silencio. «¿Eso?», continuó Costa, «¿suena como las palabras de alguien que no sabía sobre el envenenamiento? ¿O suena como las palabras de una cómplice activa y entusiasta en un intento de asesinato?» El rostro de Valeria estaba rojo. Alejandro me convenció de que era lo mejor para ella. ¿Que ella estaba sufriendo? ¿Sufriendo?, Costa la interrumpió. Gabriela Sandoval estaba perfectamente sana antes de que su cliente y el señor Sandoval comenzaran a envenenarla. La única cosa que la hacía sufrir era el arsénico que ustedes ponían en su café todas las mañanas. Fue devastador. Cualquier simpatía que el jurado pudiera haber tenido por Valeria se evaporó en aquel momento. El juicio duró 3 semanas. Testigo tras testigo subió al estrado, cada uno agregando otra capa a la condena de Alejandro y Valeria. El toxicólogo que explicó exactamente cómo el arsénico funciona en el cuerpo humano. El investigador financiero que rastreó cada peso robado. El experto en informática forense que recuperó correos borrados revelando aún más detalles sórdidos del plan. Pero el testimonio más impactante vino de una fuente inesperada, la exesposa de Alejandro, una mujer llamada Carla que yo ni sabía que existía. Alejandro me había dicho que yo era su primer matrimonio. Otra mentira. Él estuvo casado brevemente a los 20 y pocos años, un matrimonio que duró menos de 2 años antes de que Carla pidiera el divorcio. Cuando Carla testificó, todo encajó. Alejandro comenzó a ponerse extraño algunos meses después de nuestro matrimonio, dijo ella. Controlador, posesivo. Él quería saber dónde estaba yo en todo momento, con quién hablaba. Empezó a revisar mi celular, leer mis correos, y entonces comenzó la manipulación psicológica, el gaslighting. ¿Puede explicar qué quiere decir con gaslighting?, preguntó el fiscal. Hacía cosas y después negaba que las hubiera hecho. Movía mis objetos e insistía que yo los había puesto ahí. Hacía planes y después decía que yo lo había olvidado. Él quería hacerme pensar que me estaba volviendo loca. Y funcionó. Empecé a dudar de mi propia cordura. Miré a Alejandro mientras Carla hablaba. Su mandíbula estaba tensa, rabia brillando en sus ojos. No le gustaba que sus métodos fueran expuestos. ¿Por qué cree que él hizo eso?, preguntó el fiscal. Carla me miró directamente cuando respondió. Control. Alejandro necesita tener el control de todo y de todos a su alrededor. Si lo cuestionas, si muestras cualquier señal de independencia, él lo ve como amenaza. Y Alejandro elimina amenazas. Las palabras de Carla resonaron en mí.
¿Cuántas veces Alejandro me había hecho cuestionarme? ¿Cuántas veces insistió que yo estaba exagerando mis síntomas, que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoica? Él me había estado haciendo gaslighting todo el tiempo, haciéndome dudar de mi propia percepción mientras me envenenaba. ¿Por qué no alertó a Gabriela?, preguntó el abogado defensor durante el contrainterrogatorio. Si usted sabía que Alejandro era peligroso, ¿por qué no dijo nada a la nueva esposa de él? Carla pareció genuinamente angustiada. Yo no sabía que él se había casado nuevamente. Corté todo el contacto después del divorcio. Me mudé de ciudad, reconstruí mi vida. Fue solo cuando vi el caso en las noticias que supe sobre Gabriela, y entonces entré en contacto con la fiscalía inmediatamente, ofreciendo testificar. Fue un testimonio poderoso. Mostraba que el comportamiento de Alejandro no era un momento aislado de locura, sino un patrón que se extendía por décadas. Él era un depredador, y yo era apenas su víctima más reciente. Las deliberaciones del juez duraron solo 6 horas. Cuando retornaron a la sala del tribunal, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Sofía estaba con mi mamá, salvada de tener que ver a su padre ser condenado. Lupita estaba sentada a mi lado, su mano sosteniendo la mía. El juez leyó el veredicto. Culpable, culpable en todos los cargos. Miré a Alejandro y vi su máscara finalmente caer. No había más el encanto calculado, la pose de víctima, solo rabia pura e incontrolable. Los veredictos para Valeria fueron idénticos, culpable en todos los cargos. Ella se desmoronó en lágrimas, pero parecían más de autocompasión que genuino remordimiento. La sentencia fue dictada 2 semanas después. La juez, una mujer llamada doctora Regina Campos, no tuvo piedad. «Señor Sandoval», dijo ella, su voz haciendo eco por el juzgado silencioso, «usted traicionó de la forma más fundamental posible la confianza de alguien que lo amaba. Planeó meticulosamente el asesinato de su esposa, la madre de su hija, por avaricia pura, y lo hizo de una manera particularmente cruel, envenenándola lentamente a lo largo de semanas, causando sufrimiento prolongado. Por esos crímenes, lo condeno a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15 años. 30 años. Alejandro tendría más de 70 cuando saliera, si es que salía. Valeria recibió 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Más joven, menos culpable a los ojos de la ley, pero igualmente destruida. Cuando todo acabó, cuando Alejandro y Valeria fueron llevados esposados, sentí nada. Esperaba sentir victoria, alivio, tal vez hasta alegría. Pero todo lo que sentí fue un vacío profundo. Se había hecho justicia, pero no traía de vuelta los 12 años que perdí en un matrimonio basado en mentiras. No borraba el hecho de que mi hija crecería sin padre. No curaba la herida de traición que aún sangraba dentro de mí. Lupita me acompañó hasta el coche. «¿Cómo está?», preguntó. «Vacía», admití. Creí que me sentiría mejor cuando todo acabara, pero no me siento así. «La justicia no cura heridas», dijo Lupita con sabiduría. «Apenas garantiza que los responsables paguen. La cura, esa viene con el tiempo». Ella tenía razón. En los meses siguientes comencé lentamente a reconstruir mi vida. Primero, me concentré en Sofía. Sus sesiones de terapia estaban ayudando, pero ella aún tenía momentos difíciles. Noches en que despertaba llorando, días en que se aferraba a mí con miedo de que yo también me fuera. «Mamá», me preguntó una noche, algunos meses después del juicio, «¿tú todavía amas a papá?». Era una pregunta difícil. ¿Cómo explicar a una niña que amor y odio pueden coexistir? ¿Que puedes extrañar a alguien y al mismo tiempo sentir repulsión por él? «Yo amaba al hombre que pensé que tu papá era», respondí cuidadosamente. «El papá que jugaba contigo, que leía cuentos antes de dormir, que nos hacía reír. Pero ese hombre... No sé si él realmente existió o si fue apenas una máscara que el verdadero Alejandro usaba». Sofía pensó sobre eso.
¿Puedo amar todavía su recuerdo? ¿Al papá que yo recuerdo? Claro que puedes, mi amor. Esos recuerdos son tuyos. No dejes que lo que él hizo te quite eso. Fue un consejo que yo misma necesitaba seguir. Pasé tanto tiempo enfocándome en las mentiras de Alejandro que casi olvidé que hubo momentos buenos también. Nuestra primera cita, el nacimiento de Sofía, vacaciones en familia. Esos momentos eran reales para mí, aunque tal vez no lo fueran para él. Y yo tenía el derecho de guardar esos recuerdos sin dejar que ellos borraran la verdad de lo que él era. Lupita decidió continuar viviendo con nosotras, no más como empleada, sino como compañera de casa. Se volvió una figura materna secundaria para Sofía y una amiga inestimable para mí. Juntas, creamos una nueva dinámica familiar, basada no en sangre u obligación, sino en elección y respeto mutuo. La empresa prosperó bajo mi gestión sola. Sin Alejandro para desviar fondos o sabotear decisiones, logré implementar cambios que siempre quise hacer. Contraté más mujeres para posiciones de liderazgo, implementé políticas de trabajo flexible para padres, aumenté inversiones en tecnología sustentable. 3 años después del juicio, la empresa había crecido 40%. Yo no estaba más solo reconstruyendo, estaba construyendo algo nuevo y mejor. También comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia. Primero tímidamente, en grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Después en pláticas más grandes, en conferencias sobre abuso psicológico y gaslighting. Cada vez que contaba mi historia, veía el reconocimiento en los ojos de otras mujeres. Ellas también habían sido envenenadas, si no físicamente, entonces emocionalmente. Habían sido manipuladas, hechas dudar de sí mismas. Y escuchar que no estaban solas, que podían sobrevivir y prosperar, parecía darles esperanza. ¿Sabe qué le salvó la vida? Una mujer me preguntó después de una plática. Además de Lupita, quiero decir. Pensé sobre eso. Creo que fue la disposición de creer en lo imposible. Cuando Lupita me avisó, cada fibra de mi ser quería no creer. Quería insistir que ella estaba equivocada, que Alejandro me amaba, que había una explicación razonable. Pero escogí creerle a ella incluso cuando no tenía sentido. Y esa elección me salvó la vida. Fue una lección que intenté transmitir a todas las mujeres que conocí. Confía en tus instintos. Si algo parece mal, probablemente lo está. No dejes que nadie te convenza de que tus percepciones están equivocadas, que estás siendo paranoica, que estás exagerando. Con el pasar de los años, la rabia que yo sentía comenzó a transformarse en algo más productivo. Usé el dinero recuperado de las cuentas fraudulentas de Alejandro para crear una fundación de apoyo a víctimas de envenenamiento doméstico y abuso financiero. La Fundación Gabriela tenía como objetivo proveer recursos legales, médicos y psicológicos para mujeres en situaciones similares a la mía. Lupita se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, usando su experiencia y empatía natural para conectar con las víctimas que ayudábamos. Ella entendía lo que era estar en una posición de impotencia, observando algo terrible suceder y tener que tomar decisiones imposibles sobre cuándo y cómo intervenir. Sofía, ahora con 11 años, estaba floreciendo a pesar de todo. Su terapeuta dijo que los niños son resilientes y ella lo probó todos los días. Aún tenía preguntas sobre su papá a veces, pero había aceptado que él había tomado malas decisiones y ahora estaba pagando por ellas. «Mamá», me dijo recientemente, «cuando crezca, quiero ayudar a personas como tú, y Lupita ayudan. Quiero ser abogada y defender a personas que fueron lastimadas». Mi corazón se hinchó de orgullo. Alejandro había intentado destruir nuestra familia, pero Sofía estaba creciendo fuerte, compasiva y determinada a hacer el bien en el mundo. Esa era la venganza final contra él. Criar una hija que era todo lo que él nunca fue. En cuanto a mí, aprendí a vivir con las cicatrices. Aún tenía pesadillas ocasionales, momentos en que despertaba en pánico, segura de que Alejandro estaba de alguna forma en la casa. Aún tenía momentos de paranoia, verificando todo lo que comía y bebía,
incapaz de confiar completamente hasta en personas que probaron su lealtad repetidas veces. Pero también aprendí que las cicatrices son apenas pruebas de que sobreviviste. Ellas no te definen. Ellas solo muestran que fuiste lo suficientemente fuerte para continuar viviendo cuando habría sido más fácil rendirse. 5 años después de aquella mañana de sábado que cambió todo, recibí una carta del reclusorio. Era de Alejandro. Me quedé mirando el sobre por casi 1 hora antes de decidir abrirlo. Parte de mí quería quemarlo, destruir cualquier intento de él de volver a mi vida. Pero otra parte, la parte que aún buscaba comprensión, necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era sorprendentemente corta. Gabriela, sé que no merezco tu tiempo o atención. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que yo me arrepienta. No por la prisión, no por haber sido atrapado, sino por lo que les hice a ti y a Sofía. Tú merecías mucho mejor que un esposo que te traicionó de la peor forma posible. Sofía merecía un padre que la amara más de lo que amaba el dinero. No estoy pidiendo perdón. No espero que algún día entiendas por qué hice lo que hice. Honestamente, yo mismo no lo entiendo completamente. Solo quería que supieras que ganaste. No solo en el tribunal, sino en todo. Tomaste los pedazos rotos de tu vida y construiste algo mejor. Escuché sobre tu fundación, sobre cómo estás ayudando a otras mujeres. Eso es más de lo que yo jamás podría haber logrado, incluso con todo el dinero que intenté robarte. Sé que nunca voy a conocer a Sofía nuevamente. Sé que ella probablemente ni se acuerda de mí, o solo recuerda las partes malas. Eso es lo que merezco. Pero si algún día ella pregunta por mí, por favor, dile que su papá la amaba. Incluso cuando estaba haciendo cosas terribles, incluso cuando había perdido todo el sentido de moralidad, esa parte era real. Cuídate, Gabriela. Y gracias, de cierta forma extraña, por salvarme también. Si no hubieras cambiado aquellas tazas, yo te habría matado y tendría que vivir con eso por el resto de la vida. Por lo menos ahora tengo la oportunidad de convertirme en algo mejor. Alejandro. Dejé caer la carta en mi regazo, sentimientos conflictivos inundándome. ¿Era una disculpa sincera? ¿O apenas otra manipulación, un último intento de Alejandro de controlar la narrativa? Le mostré la carta a mi terapeuta en la sesión siguiente. ¿Qué siente al leer esto?, preguntó. Confundida, admití. Parte de mí quiere creer que él está genuinamente arrepentido. Pero recuerdo cuántas veces mintió antes, cuán convincente podía ser. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que él dice? No necesita hacerlo, respondió. El arrepentimiento de Alejandro, genuino o no, no tiene que significar nada para usted. No cambia lo que él hizo. No cura sus heridas. Es sobre él, no sobre usted. Ella tenía razón. Responder o no a la carta de Alejandro no importaba. Guardar o destruir sus palabras no cambiaría mi camino de sanación. Escogí no responder. No por rabia u odio, sino porque simplemente no tenía nada más que decirle. En aquel mismo año, Sofía cumplió 12 años. Hicimos una fiesta pequeña, apenas familia cercana y amigos. Lupita estaba ahí, claro, junto con mi mamá, algunos compañeros de escuela de Sofía y algunos empleados de la fundación que se volvieron parte de nuestra familia extendida. Mientras observaba a Sofía riendo con sus amigas, soplando las velas de su pastel, haciendo planes para el futuro, me di cuenta de algo. Alejandro se había perdido todo esto. Había perdido la oportunidad de ver a su hija crecer, de ser testigo de sus triunfos y consolarla en sus fracasos. Había escogido el dinero sobre ella y ahora pagaba el precio todos los días en una celda de prisión. Esa era la justicia real. No la sentencia del juez o los años de cárcel, sino el conocimiento de que él había desperdiciado algo precioso por algo tan vacío como la avaricia. 6 años después del envenenamiento, encontré paz de una forma que nunca imaginé. No fue un momento dramático de revelación o cura.
Fue gradual, como el sol saliendo lentamente sobre el horizonte. Un día simplemente noté que había pasado una semana entera sin pensar en Alejandro. Después un mes. Después varios meses. Mi vida ya no estaba definida por su traición. Estaba definida por mis elecciones, por las vidas que la Fundación tocó, por la relación profunda y verdadera que tenía con Sofía y Lupita, por el negocio que construí, por la fuerza que encontré dentro de mí misma. Comencé hasta a salir en citas nuevamente, algo que pensé que nunca haría. Fue aterrador al principio, confiar en alguien lo suficiente para dejarlo entrar en mi vida, pero descubrí que era posible. Posible amar sin perderse a una misma, confiar sin ser ingenua, abrir el corazón sin volverlo vulnerable a la destrucción. Su nombre era Daniel, un abogado que conocí a través de la Fundación. Él había trabajado en varios de nuestros casos pro bono y me impresionó con su dedicación y compasión genuina. No era como Alejandro, no era encantador o suave, no hacía grandes gestos románticos. Pero era honesto, consistente, y cuando me miraba, veía quién yo realmente era, no quien él quería que yo fuera. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Lupita cuando le conté sobre Daniel. No por él, sino por ti. ¿Estás lista? No sé si algún día estaré completamente lista, admití. Pero no puedo dejar que lo que hizo Alejandro me impida vivir. No voy a darle ese poder sobre mí. Daniel conocía mi historia, claro. Todos la conocían. Había sido ampliamente cubierta por los medios. Pero él nunca me trató como víctima. Me trataba como sobreviviente, como guerrera, como mujer completa con su propia fuerza. Nuestra relación se desarrolló lentamente, cuidadosamente. No había prisa, no había presión. Apenas dos humanos dañados aprendiendo a confiar nuevamente. Él también tenía sus propias cicatrices de un matrimonio anterior que terminó mal. A Sofía le cayó bien inmediatamente, lo que fue sorprendente dado lo protectora que se había vuelto conmigo. Pero Daniel tenía un don con los niños, tratándolos como personas reales con opiniones valiosas. Le preguntaba a Sofía sobre sus intereses, escuchaba genuinamente sus respuestas, nunca intentó ser un sustituto del padre que ella perdió. «Mamá», me dijo Sofía una noche, después de que Daniel se hubiera ido a casa tras la cena, «te ves feliz cuando estás con él». «Soy feliz», respondí, dándome cuenta de que era verdad. «Él me hace feliz». «¿Papá te hacía feliz antes?», era una pregunta cargada. «Sí», respondí honestamente. O al menos yo pensaba que era feliz. Pero ahora me doy cuenta de que mucha de la felicidad que sentía estaba basada en mentiras. La felicidad que siento con Daniel es diferente, es más sólida, más real. Sofía asintió pensativamente. «Es bueno, te mereces ser feliz de verdad». 2 años después de conocer a Daniel, él me pidió matrimonio. Fue simple, sin drama, exactamente de la forma que yo quería. Solo nosotros dos, en una caminata por el parque donde tuvimos nuestra primera cita. «Gabriela», dijo él, parando cerca de un lago tranquilo. «Sé que tienes motivos para ser cautelosa con el matrimonio. Sé que tu último esposo traicionó tu confianza de la peor forma posible. No voy a prometerte que nunca voy a decepcionarte, porque somos humanos y los humanos cometen errores. Pero prometo que nunca voy a mentirte, nunca voy a lastimarte intencionalmente, y siempre voy a respetarte como la mujer increíble que eres». Se arrodilló, sacando una caja simple del bolsillo. «Gabriela Sandoval, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» Lo miré, al hombre que había probado a lo largo de 2 años que sus palabras significaban algo, que sus acciones correspondían a sus promesas, y me di cuenta de que estaba lista para intentar nuevamente. «Sí», dije, lágrimas escurriendo por mi rostro. «Sí, me voy a casar contigo». Nos casamos 1 año después, en una ceremonia pequeña e íntima. Sofía fue mi dama de honor, Lupita fue madrina. Mi mamá lloró lágrimas de alegría, feliz de verme encontrar amor nuevamente después de todo lo que había pasado.
Alejandro aún estaba en el reclusorio, cumpliendo su sentencia. Escuché a través de la fundación que se volvió un prisionero modelo, trabajando en la biblioteca del penal, aconsejando a otros presos sobre decisiones financieras. Aparentemente encontró algún tipo de redención, o al menos estaba haciendo un buen trabajo fingiendo. No me importaba. Él era parte de mi pasado, una historia que yo contaba para ayudar a otras personas, pero no más la historia que definía quién yo era. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.